muy buenas tardes, mis amados hermanos. Hoy tengo el gran privilegio de compartir con ustedes una palabra. Eh, Quiero que empecemos haciendo una corta oración, presentándole este tiempo al Señor. Señor amado, en esta tarde, Señor, y en esta noche, Señor, acá en España, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, amado Dios, porque tú nos edificas, Señor, a través de tus sagradas escrituras, Señor. Porque tú hablas a nuestra vida y traes respuestas, Señor, a todas esas inquietudes y a todas esas preguntas que tenemos, Señor. Te damos gracias y te pedimos, Señor, háblanos en este momento. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados, la palabra que quiero compartir con ustedes se llama discernir la voz de Dios. ¿Cómo podemos hacer para discernir la voz de Dios? ¿Cuántos de nosotros nos ha sucedido que hemos pasado situaciones terribles y luego hemos dicho, Dios mío, ¿yo qué fui lo que hice? Dios mío, ¿yo por qué tomé esta decisión tan apresurada? ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado que en algún momento de nuestra vida hemos hecho malos negocios, hemos pensado en casarnos con la persona equivocada, hemos elegido la carrera no indicada y nos hemos dado cuenta cuando ya nos hemos matriculado en el semestre? Creo que muchos de nosotros hemos vivido situaciones parecidas, ¿verdad? Pues a raíz de eso, hoy quiero compartir esta palabra con ustedes y se llama discernir, saber discernir o saber escuchar la voz de Dios. Y tengo dos casos para ilustrar este tema. A mí me gusta mucho dar la palabra con ejemplos, porque pienso que los ejemplos hacen que los temas, no sé si en el colegio a ustedes les pasaba, que cuando el profesor colocaba un ejemplo, le quedaba más clara la situación, ¿verdad? Cuando se coloca un ejemplo y uno está ahí presentando ese examen o en la casa preparando algo y se acuerda uno del ejemplo que colocó el profesor, uno dice, así, ahí es. Pues exactamente con la palabra de nuestro Señor es así. Por eso el Señor habló tanto en parábolas, porque la parábola era como ejemplos vivenciales que te llevaban a hacer las cosas en sabiduría y a recordar lo enseñado por el maestro. Recuerden que nuestro gran maestro se llama Jesús. Jesucristo de Nazaret es nuestro rabino, nuestro maestro por excelencia, es el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Dice que nadie va al Padre sino a través de Jesucristo. Bueno, mis amados, entonces voy a hablar de dos casos específicos y es el primero, cuando nosotros aprendemos a discernir la voz de Dios, aprendemos a hablar con Dios, pero aprendemos también a hacer silencio para que el Señor hable a nuestro corazón, hable a nuestra mente y nos traiga revelación. Dios con cada persona actúa de manera diferente. O sea, Dios me puede hablar a mí de una manera y te puede hablar a ti de otra manera, ¿sí? Pero lo hermoso es que tú puedas decirle al Señor, Señor, háblame de tal manera que yo te pueda entender, que yo pueda saber que tú quieres que yo haga, ¿verdad? Muchos de mis hermanos en Cristo o mi pastor me ha dicho, es que el Señor me habló, escuché su voz audible y qué maravilla, es genial poder escuchar la voz de Dios audible o que Dios nos hable a través de sueños. A mí personalmente, Dios me envía mensajes a través de sueños, a veces sueño cosas raras y de pronto luego le digo, Señor, yo no entiendo ese sueño, pero sé que en el trasfondo de ese sueño hay algo que tú me quieres hablar. Así que me paso 2 días, 3 días, a veces me he pasado hasta una semana diciéndole, Señor, pero ese sueño, ¿qué quiere decir? Y de pronto estoy por ahí y el Señor me trae una historia en su palabra que me aclara lo que el Señor me quiere hablar a través del sueño, ¿sí? O a veces coloca en mi corazón las historias bíblicas. Y me trae respuesta y me gusta esa manera como Dios lo hace conmigo, no sé cómo lo hace contigo, pero me gusta esa manera porque eso me lleva a escudriñar las escrituras, me lleva a estudiar, me lleva a saber que si los hermanos en Cristo, los apóstoles, Juan, Pedro, Mateo, que aquellos siervos en el Antiguo Testamento como Elías, Eliseo, todos esos siervos, Naamán,
pudieron escuchar la voz de Dios y también fueron seres humanos y también se equivocaron, pues yo, si yo estudio la palabra del Señor, si yo me apasiono por su palabra y la leo y trato de interactuar con ella y decirle, Señor, explícame esto que no lo entiendo, pues ¿qué va a pasar allí? Que yo no tendría por qué cometer los errores que cometieron nuestros antepasados, ni los errores que cometió Abraham, ni los errores que cometieron los antepasados. ¿Por qué? Porque aquí tengo esa palabra que me permite corregirme, que me permite decir, bueno, Abraham cometió este error porque mintió y mire todo lo que se le vino por esa mentira. No, no, pues yo no voy a hacerlo, ¿sí? Entonces, tenía una situación en estos días y yo le dije al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Sí? Entonces, sabemos todos que a Dios no le agrada la idolatría, sabemos todos cuánto lastima el corazón de Dios, que nosotros amemos a otros dioses, que no sea el Dios vivo, que no sea al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu de Dios. Y esto lastima muchísimo el corazón de Dios. Pero yo aprendí que a Dios yo le tengo que preguntar todo, porque que yo sé si hay algo que Dios quiere hacer conmigo y que vaya a ser de bendición para otro, ¿sí? Yo estuve en una situación donde una persona muy querida por mí perdió a su hermano y a mí me invitaron bueno, me invitaron, no, yo sabía que tenía que ir, yo sabía que tenía que estar ahí apoyando a mi amigo, sí, había tenido una pérdida, sí, y yo estaba allí y sentí eh, entrar en ese momento a una iglesia que no es la iglesia en la que yo me congrego y es una iglesia diferente. Y entré y ahí se presentó una situación y yo le dije al Señor, Señor, si es tu voluntad, si a ti te parece que ese mensaje que tú me diste ayer acerca de la salvación, yo lo pueda compartir con estas personas, Señor, solamente ábreme el espacio y yo le hago. Le dije yo al Señor, mira qué cosas locas yo hago a veces. Y así fue. El espacio estuvo porque hubo una riña, hubo un problema y el sacerdote dijo, no, yo no quiero, yo no voy a dar la misa. Si hay alguien que tiene un mensaje o que hay alguien que tiene que decir algo, que pase acá y lo dé, porque yo no lo voy a hacer. Y yo le digo que en picada me subí allá. Y dije, pues a mí el Señor ayer me habló y me habló de la salvación. Y me dijo que más valía el alma, que le valía al hombre ganar el mundo y perder su alma. Y fue un mensaje como de 5 minutos o 7, no lo sé, porque luego el sacerdote me hizo señas de que ya me estaba pasando el tiempo y yo paré, claro, obviamente. Pero luego yo me fui a mi casa feliz. Yo digo, yo estoy un poquito tostada en la cabeza, pero yo me fui feliz porque yo sé que habían muchísimas personas y en muchísimas personas de las que habían allí les quedó sembrada esa semillita. ¿Esa semillita de qué? De una palabra viva, de una palabra de verdad que estaba implantada en su corazón y que un día, yo no sé cuándo, no me interesa cuándo porque los tiempos son de Dios, pues esa semillita va a germinar y va a crecer. Mira, si yo me pongo en una actitud de religiosidad, decir, es que como yo pertenezco a otra iglesia, yo eso no lo voy a hacer. Vuelvo y les digo, mis amados, yo no entré allí en mi emoción o en mi decir yo quiero hacerlo y lo voy a hacer, no. Yo entré con permiso de Dios. De hecho, hace poco también tuve una situación donde le dije, Señor, si debo ir a ese lugar a llevar mi jefe, yo no tengo problema, Padre, yo lo hago. Pero dame una palabra que yo pueda saber que tengo tu permiso de hacerlo. Porque no se trata de que como el otro día tú permitiste que yo diera una palabra rema, una palabra revelación en ese lugar, entonces ahorita se va a repetir la historia. Porque ahí sería eh, creerme sabia en mi propia opinión. Entonces yo le dije otra vez, le dije, Señor, en la otra ocasión me lo permitiste y gracias. Pero Señor, si en este momentico a ti te lastima el corazón por lo que sea, dímelo y yo no lo hago. ¿Y sabes qué palabra me dio el Señor? Y yo cuando la leía en la noche antes de hacer lo que me habían mandado a hacer, mi espíritu, mi alma se regocijaban
de una manera que yo no lo puedo explicar. Yo tenía ganas de reírme, tenía ganas de llorar, pero era de la alegría de saber que tengo un Dios que me habla todos los días. No tengo un Dios que me habló ayer para el mensaje de mi amigo. No, tengo un mensaje, tengo un Dios que me habló ayer, me habla hoy y me va a hablar mañana. Entonces yo no me puedo quedar con la revelación de ayer. Yo tengo que buscarlo a él hoy, porque eso es lo que él quiere, que yo tenga una relación personal con él y que yo tenga una comunión y diaria con él, segundo a segundo, que yo le pregunte a Dios cada cosa. Le digo que si yo hubiese entendido esto unos 10 años atrás, le digo que no me hubiese equivocado tantas veces. Me costó aprenderlo y me costó dolor, me costó lágrimas, pero lo importante es el resultado, lo importante es aprender. Tal vez uno nos demoramos más en aprender ciertas cosas que nos quiere enseñar el Señor, tal vez otros se demoran menos, pero lo importante es esa obediencia, cuando aprendemos a discernir y a entender y a escuchar la voz de Dios, que podamos movernos en esa obediencia de seguirlo haciendo. Y mis amados, la palabra que el Señor me daba para esa segunda situación era Segunda de Reyes 5 del 15 al 19. Todos recuerdan que Naamán fue sanado de lepra por una palabra que fue recibida por el profeta Elías. Y entonces él le dio una palabra y le dijo, ve a sumergirte en el Jordán tantas veces. Y el hombre, Naamán, salió sin lepra. Yo siempre pensé que Naamán bueno, Naamán era un general del ejército, pero Naamán tenía también otra autoridad que ahorita lo vamos a ver. Y entonces cuando él recibe la sanidad, Naamán servía a varios dioses. O sea, no tenía revelación del Dios vivo. Pero cuando él tiene revelación de ese Dios vivo, de ese Dios sanador que le quitó esa lepra, él le dice unas palabras muy, muy específicas a Elías en este versículo, Segunda de Reyes 5, del 15 al 19. Y le dice, juro por el Señor que me está viendo. Bueno, dice, aún Naamán insistió y Eliseo se negó, era una ofrenda que le iba a dar, pero el Señor no le había autorización, o sea que Naamán no recibió ninguna ofrenda, perdón, Eliseo no recibió ninguna ofrenda de Naamán. Pero está aquí la parte que es la parte de la que Dios me habló. Dice, entonces Naamán dijo, en este caso permíteme que me lleve 2 cargas de mula de tierra de Israel, porque este servidor tuyo ya no volverá a ofrecer holocausto ni sacrificio a otros dioses, sino al Señor. ¿A cuál Señor? Al Dios vivo que lo acababa de sanar. Pero le dice en el versículo 18, le dice Naamán a Elías, solamente ruego al Señor que me perdone una cosa, que cuando mi soberano vaya a adorar al templo de Rimón y se apoye en mi brazo, yo tenga que arrodillarme en ese templo, que el Señor me perdone por esto. Mire lo que le contesta Eliseo, que estaba en la presencia del Señor. Porque Eliseo no le contestó palabra de hombre, le contestó palabra del Señor, porque Eliseo estaba en la presencia de Dios. Vivía en la presencia de Dios. ¿Qué le contesta Eliseo? Vete tranquilo. ¿Qué le hubiera dicho un profeta o un religioso, esos que cogen la Biblia para darle pata a la gente, para darle en la cabeza a la gente? ¿Qué le hubiera dicho? No, usted se va a condenar, ¿cómo se va a meter allá donde hay idolatría? ¿Cómo se va a meter allá? Usted que ya tuvo revelación del Dios vivo, ¿usted cómo va a hacer una cosa de esas? Pero mire el consejo que le dio. ¿Y sabe por qué le dio ese consejo? De que le permitía que lo hiciera. Porque la palabra misma lo habla, dice que el que está bajo autoridad no peca. Si Naamán estaba bajo autoridad de este soberano del que él habla, y él le dice, mira, necesito que me metas a este templo de idolatría, el templo de Riñón, que era un dios falso, era un Baal. Permíteme, Señor, entrar ahí porque es que es mi trabajo, porque yo lo tengo que hacer por mi trabajo. ¿Y qué tal que aún en ese permiso que le pidió al Señor, que fue concebido, ese mismo soberano que se le arrodilla tantas veces a un Dios falso, tenga un encuentro personal con el Dios vivo, que ahora era el Dios vivo de Naamán, porque Naamán había recibido una sanidad y había recibido un milagro de él? Miren cuántas cosas nosotros nos perdemos por
por no escuchar la voz de Dios. Ahora, si tu soberano o tu jefe o tu pastor o tu sacerdote, como le llames, te dice, mira, es que tú eres mi subalterno y yo es que tengo un problema con alguien y necesito que tú lo mates. ¿Perdón? Ahí ya es otra cosa, ahí ya es otra voz, porque lo que esa autoridad te pide jamás, jamás podrá violar los principios bíblicos, que son los 10 mandamientos o que son los 2 mandamientos en que quedó reducida la Biblia en la gracia a través de Jesús. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu hermano contra ti mismo. Si viola una de esas dos, entonces definitivamente no va. Definitivamente eso no hay que ser profeta o muy estudiado para saber que eso no va y que tú lo que tienes que hacer es salir corriendo de allí, ¿verdad? Y el segundo caso es el caso de Oseas. Lo hermoso del Señor es que el Señor no es una fórmula matemática. El Señor no es 1 más 1 igual 2. El Señor hace como Él quiere. ¿Sabe por qué? Porque Él no le tiene que pedir permiso ni a usted ni a mí para hacer lo que a Él le place. Porque Él es Dios sencillamente y Él hace como Él le place. Y en este caso es tremendo. ¿Por qué? Porque Él hace como Dios le place, ¿sí? En Oseas 1:2 dice la palabra del Señor, que es el segundo caso del que les quiero hablar. Dice, en el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y dio a luz un hijo. Oseas era un profeta de Dios, santo. No perfecto, porque no hay nadie perfecto. Todos luchamos y queremos agradar a Dios y luchamos por una santidad, pero no somos perfectos. Sí, pero estamos luchando. Pero Oseas era un hombre santo. ¿Y cómo Dios comete esa locura de decirle vaya y cásese con una mujer adúltera? Pues como Él es Dios y Él no nos pide permiso para nada porque Él hace como a Él le place, Él le dijo a este siervo que lo hiciera porque Él necesitaba dar un mensaje a su pueblo del dolor que le daba Dios en su corazón, que nosotros le fuéramos infieles. ¿Cuándo le somos infieles nosotros a Dios? Cuando nosotros le desobedecemos, cuando amamos a alguien o a algo más que a Él. Estamos en fornicación porque estamos en una fornicación, en un adulterio espiritual, porque estamos amando a otros dioses con D minúscula antes que a Él. Y como el Señor necesitaba enseñarle al pueblo el dolor que sentía Dios, porque un día me lo reveló a mí. Yo en mi moto y acababa de divorciarme con el corazón destruido en 1000 pedazos y el Señor me trajo esa historia de Oseas y me dijo, mira, la historia de Oseas. Así como te ha dolido a ti la traición, así como te ha dolido a ti el engaño, a mí me ha dolido más el engaño de mi pueblo. A mí me ha dolido más que de a mi hijo sin mancha ni arruga, sin pecado, para que muriera en una cruz por ellos, y aún así ellos me cambian por otros dioses con D minúscula y me dejan a mí a un lado y solo me llaman cuando necesitan algo. Y cuando ya lo consiguen, cuando ya se los doy, entonces me tiran en el bote de la basura o me meten en un cajón para cuando me vuelvan a necesitar a ver si me sacan. Lastimamos el corazón de Dios. Lastimamos el corazón de Dios. Y es ahí cuando yo tengo que decir, Señor, ¿de qué tú me estás hablando? ¿Qué tú quieres hablarme? Cuando esto pasa, yo le tengo que preguntar al Señor, ¿qué quieres hablarme? Yo un día con una dirección que el Señor me daba para mi hijo en aquel entonces, estoy hablando de hace tal vez 18 años, no recuerdo, y Dios me daba una dirección y era una dirección extraña para mi hijo. Yo decía, Señor, pero no, yo no puedo hacer eso. ¿Qué tal que mi hijo se vaya para el mundo por hacer eso?
Y el Señor un día me volvió a traer esa historia de Oseas por segunda vez. Y yo estaba arreglando las matas, tenía las manos muy sucias cuando el Señor me habla a mi corazón y me dice, ¿tú crees que si Oseas me hubiese dicho, Señor, yo no te voy a hacer caso, porque la palabra dice, no os unáis en yugo desigual? Lo dice en 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Este versículo es verdad, 100%. Pero o sea, lo pudo haber usado para argumentarse y decir, Señor, yo no te voy a obedecer, yo no te voy a obedecer porque yo no me puedo unir en yugo desigual, eso va en contra de tu palabra. ¿Sabe qué me decía el Señor? Si Oseas no hubiese obedecido la voz de Dios en ese momento de haberse casado con esa mujer adúltera, su nombre no estuviese escrito en ese gran libro sagrado. Esas fueron las palabras de Dios a mi corazón. Así que ve y háblale a tu hijo y dile que eso está en mi corazón y que lo haga, que avance con eso. Que tenga cuidado con el hilo, porque hay un hilo muy delgadito y él puede cruzarlo. Y si lo cruza, se pierde. Pero si le dio eso, era porque él podía con eso. Era porque él tenía el fundamento. Si a Oseas lo puso en esa situación, era porque Oseas tenía el fundamento de asumir a esa mujer y luchar para que esa mujer se enamorara de Dios y esa mujer se volviera una sierva. Mire lo delicado que es no escuchar la voz de Dios. Hace por ahí unos 10 años o 9 atrás, yo me argumenté con este versículo, porque ya Dios me lo había hablado y me había dicho, no seas religiosa, no seas esquemática, que yo hablo de maneras diferentes, solo necesito que me escuches. Y mire, a mí me gustó una persona y esa persona era inconversa. Y yo dije, Señor, incluso le dije al pastor que tenía en aquel tiempo, le dije, pastor, es que la palabra dice que, o sea, se enamoró de una mujer adúltera, o sea que si yo me puedo enamorar de un hombre inconverso, pero que quiera convertirse a Cristo, pues yo me puedo casar con él, Señor, ¿qué te parece? Y le digo que todas las señales se daban. Mi mamá estaba de acuerdo, mi familia estaba de acuerdo, todas las señales parecía que se daban, pero había algo dentro de mí que me decía, no, hay algo que no encaja, hay algo que no está bien. Y cuando ya decidí, después de unos meses, escuchar a Dios, porque oiga, a veces en nuestra alma, nuestra misma alma, le da la orden a nuestro oído que se cierre, porque es que ella está contenta con lo que está pasando y no quiere que le dañen los planes. Pero si usted sabe que seguir su alma y los deseos de su corazón, que es engañoso, le va a traer dolor y tal vez le va a traer perdición a su vida, y usted es consciente de eso, usted se asegura y se cerciora de que la persona con la que usted se va a casar es una persona que realmente ama a Dios, o que dentro de 2 meses o 5 meses se va a enamorar de Dios tan perdidamente que va a ser hasta más fuerte en el Señor que usted mismo. Pero eso no lo sabe ni usted ni yo, eso lo sabe el Señor. Y le cuento que casi que cometo el error más grande de mi vida: casarme con una persona que no era para mí. Viene Dios y usa su sierva, su profeta, para decirme, hija mía, no te cases. Así te dice el Señor, hija mía, no te cases. Porque si te casas en 9 meses estarás divorciada y quién sabe si yo, el Señor tu Dios, pueda repararte. Y hubo alguien que estaba ahí conmigo que me dijo, pero tú cómo sabes que eso es la voz de Dios. No, ya todo está preparado para la boda. Y yo dije, perdóname, esto me está doliendo más a mí que a cualquiera. Pero las ovejas conocen la voz de Dios y le siguen. Y yo sé que mi alma quiere casarse, pero yo sé que el Santo Espíritu de Dios y el Dios que me llamó no está de acuerdo con esto. Le cuento que pagué una consecuencia muy alta, muy alta. La voz de Dios se apagó en mi vida por 1 año y 6 meses. Fue el tiempo más asqueroso después de yo llevo 21 años convertida, no escuchar la voz de Dios en ese 1 año y 6 meses. Para mí fue lo peor que me pudo pasar en la vida. Lloraba y yo no sentía a Dios, sentía los cielos de bronce. Tenía el corazón de Dios lastimado. ¿Sabe por qué?
porque estaba actuando en mi propia concupiscencia, estaba actuando conforme a mi corazón y le había dicho a Dios, apártate que me la estoy pasando bien. Y eso trae consecuencias terribles, porque un matrimonio que no es, elegir la carrera incorrecta, elegir irte de un país si no es la voluntad de Dios, por ejemplo, significa años de sufrimiento. Significa que aún tú te puedes apagar espiritualmente y quedar tan tirado en el suelo, tan destruido, que te cueste todo levantarte nuevamente. Mira, yo conozco un hombre, espérame un momento, por favor. Conocí un hombre que me decía, mira, yo fui la mano derecha de un predicador de los años 70 que trajo avivamiento a esta tierra. Y yo fui la mano derecha de él. Y él me dijo, te voy a dar este dinero para que te vayas en avión porque te necesito en tal país, predicando porque tengo una situación, entonces necesito que tú te vayas primero a predicar y el día de mañana o pasado mañana me iré yo. Te doy el dinero y compra un ticket de avión. ¿Y sabe qué hizo este hombre que era un siervo de Dios? Dijo, el pastor me dio para el ticket de avión, pero es que el boleto del autobús me sale 3 veces más barato. Pues yo lo que voy a hacer es que me voy a ir en autobús y me voy a ahorrar ese dinero. Y usted humanamente puede decir, ay, pues, qué sabio. Interesante, sí, yo también lo hubiera hecho. Pero usted quiere saber qué le pasó por esa pequeñita desobediencia. El autobús se varó y se varó justo a la madrugada en un hotel que era un prostíbulo. Ese hombre le encantaba, porque fue la palabra que él me dijo cuando me contó la historia, le encantaban las mujeres rubias, de ojos claros, con sus cuerpos perfectos. Y cuando ese autobús se varó allí, tuvieron que dormir todos en ese hotel. Y él dijo, no, 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 pero a mí no me va a pasar nada, porque yo estoy firme, porque yo sé a lo que vine y yo sé que soy un siervo de Dios. Mira, a la madrugada una mujer rubia de ojos claros tocó a su puerta. Ese hombre le abrió, se acostó con ella. Él tenía 20 años. Yo tuve la oportunidad de hablar con él a los 65 años de edad. ¿Y sabes qué me decía? Me decía, Clara, tú estás en un buen camino, pero un consejo que yo te doy, obedécele a Dios milimétricamente, porque esos pedacitos así, donde yo meto mi voluntad y quito la voluntad de Dios, se vuelven una boca de un león que te traga luego. Y yo le digo, ¿pero por qué? ¿Qué pasó con tu vida después de 20 años? Me dice, mira, mi pastor me dijo, métase en ayuno, métase en oración, que yo le voy a ayudar. Los dos se metieron en ayuno, los dos se metieron en ayuno, los dos se metieron en oración, los dos. Y este hombre nunca pudo volverse a levantar. Tenía 65 años y me dijo, mi vida la tengo hecho un asco. He hecho de todo. Imagínate todo. Lo peor lo he hecho. Y le digo, pero vuelve. Me dice, no, ya no puedo. Es tanto como el mundo se aferró a mí que he intentado dejar esta vida 1000 veces y no lo puedo conseguir. Y ese consejo de esa persona hasta hoy lo tengo. Y es por eso que en medio de mi imperfección como ser humana, cuando voy a tomar las grandes decisiones, como si me voy del país, como si me cambio de casa, como si estudio una carrera, como si con quién me caso, yo me aseguro que Dios me hable. ¿Y cómo me aseguro que Dios me hable? Dios, las cosas importantes en tu vida, no te las manda a decir con profeta, te las dice primero a ti mismo, porque tú eres el más interesado y en últimas el profeta se queda, Dios lo reprenderá por tener una palabra que no es, claro que sí, pero en últimas, ¿quién asume las consecuencias?
Tú asumes las consecuencias de tu error. Entonces, primero, Dios habla a tu corazón. Y es por eso que a veces alguien nos dice, ve, hagamos esto y hagamos aquello. Y tú dices, ay, no, eso no me cuadra. No, no, vámonos para no sé dónde. No, 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 que no, déjame aquí. ¿Sabes qué es? Es Dios hablando a tu corazón diciendo, cuidado, no, no vayas a ese lugar. ¿Cuánta gente se ha acostado a dormir y alguien ha venido a tocar su puerta? Mira, vámonos, que hay una fiesta, que eso, que yo no quiero ir, es que no sé por qué me siento maluco o maluca y me quiero acostar. No, venga, que eso va a estar bueno. Y le sacan la ropa y la persona se va y la matan, le pegan un tiro. O el coche se accidenta, el carro se accidenta y la persona se muere. ¿Cuántas veces ha pasado? ¿Por qué? Porque escuchamos la voz de Dios, pero escuchamos al hombre y no nos dejamos de guiar por el Señor. Cuando yo necesito tomar decisiones importantes, yo escucho a Dios y le digo, Señor, háblame tú a mí. Cuando yo me convertí a Cristo y cuando yo necesitaba saber el tema del diezmo y toda esta cosa, porque yo veía mucha manipulación y veía mucha ambición en muchas iglesias sobre esto, y decía, Señor, yo no quiero que esto me lo diga un pastor, háblamelo tú a mí. Y cuando el Señor me lo habló a mí, me lo reveló a mí, luego ya vino lo profético confirmando. Luego ya vino su palabra confirmando cuando abría la Biblia, el Señor me lo hablaba. Yo sí, ya, Señor, así lo hago. Mire, Dios no formó robots. Dios no formó personas que fueran maniquí de otras. Dios formó gente pensante, gente que pudiera decirle, Señor, yo te escucho a ti y qué rico, gracias por el consejo de mi hermano, de mi pastor y gracias por el consejo de toda esta gente hermosa que has puesto a mi lado. Pero Señor, yo en últimas soy las que pago las consecuencias si algo lo hago mal, porque es que es mi vida y soy yo la que va a llorar, soy yo la que va a sufrir, soy yo. Entonces, por favor, dígale usted al Señor siempre, Señor, háblame a mí. Háblame a mí al corazón y Señor, te pido confirmación, porque ¿sabe qué pasa? A veces el corazón es engañoso, como les decía yo. Mi corazón se quería casar, mi corazón quería muchas cosas, pero mi corazón me estaba engañando, mi alma me estaba engañando, mi alma me estaba haciendo ver espejismo, me estaba haciendo ver felicidad que no era verdadera, me estaba haciendo ver muchas cosas que no eran verdaderas. Pero cuando vino el profeta y me dijo, el Señor te manda una palabra a ti, te dice, hija mía, no te cases. Yo inmediatamente reconozco la voz de Dios porque las ovejas conocen la voz de Dios. Entonces, ese es el llamado hoy, la invitación que hoy te estoy haciendo a tu vida. Escucha la voz de Dios. No tomes decisiones apresuradas ni por tu corazón, ni porque otros te digan, es que esto es lo que hay que hacer. Tú recibe el consejo con respeto porque hay que respetar a las personas. A mí cuando alguien me viene a dar un consejo, yo digo, ay, gracias, sí, vaya, voy a tomarlo en cuenta. Pero a la hora de hacerlo, yo le digo, Señor, tal persona me dijo que lo hiciera así o de tal manera. Señor, ¿a ti te parece que sea bien? ¿Te parece? ¿O lo hago de esta u otra manera? Porque esa es la manera como nosotros necesitamos comunicarnos con Dios. Y le digo, ¿queremos hacer feliz a Dios? Preguntémosle todo. Porque a veces creemos que Dios está tan ocupado con tantas cosas que no puede contestarnos en las cosas pequeñas. Yo le digo, el Dios que yo tengo, el Dios al que yo sirvo, le hace tan feliz que yo le diga, Señor, ¿te parece si me pongo estos zapatos o me pongo los otros? Un día fue muy chistoso. Yo no le suelo preguntar a Dios qué zapatos me pongo. Yo me suelo poner los más cómodos. Pero recuerdo un día haberle dicho al Señor, un día sentí preguntarle a Dios, Señor, voy para la iglesia, tengo estos zapatos altos hermosos y me los quiero estrenar para ir a la iglesia. Y sentí literal el Señor en mi corazón decirme, no. Y yo digo, Señor, pero siempre te gusta que me vaya bonita a la iglesia. ¿Por qué no me dejas poner estos zapatos? Y solo volví a escuchar, no. Dije, bueno, me coloco otros zapatos bajitos, más cómodos. Y recuerdo que estábamos congregándonos en una iglesia muy lejos de nuestra tierra, Palmira, y íbamos con otras personas en coche. Y yo no tenía carro, no tenía coche, entonces yo me tenía que ir con otras personas. Y recuerdo que saliendo del servicio, alguien nos dijo, mira, salgamos del servicio y nos vamos a comer a un centro comercial que queda por aquí cerca y nos vamos a andar. Mira, ese día caminamos por ahí unas 3 horas. ¿Cómo Dios sabía que mis zapatos, que mis pies iban a terminar con ampollas y allagados? ¿Cómo Dios lo sabía? Dios sabía que mis pies iban a llegar allagados a casa
Por eso no me dejó colocarme esos zapatos. Yo no le estoy diciendo a usted que le pregunte a Dios qué calcetines o qué color de calcetines se coloca. Pero sí le puedo decir que sea tan sensible usted a la voz de Dios para cuando Él quiera que usted se coloque X o Y ropa, como por decir ejemplos. Pero a lo que yo le estoy diciendo es que usted le hable a Dios en todas las áreas. En estos días escuché a alguien dar un mensaje y decía, qué mensaje tan raro. Fue que lo invitaron a predicar y él no era muy amigo de la persona que lo llevó a esa ciudad a predicar. Y a las 3 de la mañana el Señor lo llamó y le dijo, necesito que te levantes y que vayas a tal dirección. Y él se levanta y llama a su amigo y le dice, mira, tengo que ir a tal dirección y no sé por qué. Yo, pero son las 3 de la mañana. ¿Cómo vamos a ir allá? ¿Cómo vamos a ir a ese lugar? Si son las 3 de la mañana. Dice, yo no sé, hermano, pero yo sé que yo le tengo que hacer caso a Dios. Dice, bueno, pues si el Señor te habló, pues venga, yo lo llevo. Le dice a la persona a la que Dios le habló, le dice, mira, y tú me puedes perdonar otra cosita. Tú tienes una media roja y una media negra. Algo así era. Y le dice, sí, porque dice, ¿me la puedes prestar? Y él se la colocó. Y cuando llegaron al lugar exacto, las dos personas se bajan y el dueño de la casa, pues el que lo invitó, le dice, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos aquí? Y él dice, Señor, ¿ahora qué? ¿Qué hacemos aquí? Yo tampoco sé. Dice que pasó un carro, porque era toda una avenida, pasó un carro tan rápido, que cuando lo vio a ellos ahí parados inmediatamente el carro se devolvió. Se bajó de ese carro un hombre llorando amargamente y se acerca a ellos y él siente darle un abrazo y le da un abrazo, llora y cuando ya inconteniblemente y cuando ya logró parar, le dice, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa, hombre? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Y le dice, mira, yo desde tal hora de la madrugada estoy diciéndole a Dios que si Él es real, yo me iba a tirar a ese puente. Pero yo le dije a Dios que si Él era real, que en el camino me encontrara un hombre con una media roja y una negra. Y yo sabría que Él existe y que Él es real. Y cuando lo vi a usted, por eso me detuve. Mira, estas son cosas que uno dice, Dios mío, tú estás loco. Pero esa es la locura hermosa de Dios, que nos ama tanto que no quiere que nos perdamos. Y otra cosa para terminar, Dios no es un esquema, Dios no es un cuadrito. Yo en algún tiempo de mi vida, cuando recién me enamoré de Dios, entré en religiosidad. Y en religioso es el que dice, eso dice así porque dice las escrituras y no se mueva de allí. Y yo caí en esa religiosidad y lastimé el corazón de Dios profundamente. Cuando yo fui libre de eso, le dije, Señor, pero yo ¿por qué caí en eso si yo te amaba tanto? ¿Y sabes qué me dijo? Me dijo, ¿quieres saber quién es un religioso? Un religioso es un fanático sin Dios. Un religioso es aquel que traza una línea y no se mueve de allí. Y yo no soy una línea, yo soy un Dios flexible, soy un Dios que habla, soy un Dios que comprende situaciones, soy un Dios que cambio situaciones, que cambio personas. ¿Usted se imagina que Dios fuera una línea recta? Yo le digo algo, yo me habría aburrido ya, porque nos suele aburrir la rutina, siempre lo mismo. Entonces, para terminar, Dios no es una rutina. Dios es un Dios vivo que te ama, que me ama, que está interesado en ti, que está interesado en tu corazón, que quiere que aprendas a escuchar su voz, que quiere que aprendas a discernir cuando Él está hablando, cuando Él está diciéndote algo. Porque cuando Él te dice algo, o tú estás haciendo algo y tú sientes que no lo debes hacer así, sino que lo debes hacer de tal manera, escucha esa vocecita, escucha ese sentir y dile a Dios, dile, Señor, este sentir que yo tengo de hacer esto de esta manera o de ir a este lugar o de no ir hoy a este lugar, Señor, esto es tuyo, confírmamelo, porque si no es tuyo, Señor, yo no quiero salir. Mira, nosotros estamos en peligro todos los días, todos los días. Estemos en el país que estamos en peligro todos los días. Porque el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Pero, ¿sabe? Yo le tengo una noticia mejor. El que guarda a Israel no duerme. El Dios suyo, el Dios mío, que yo amo con todo mi corazón, no duerme por cuidarte. Pero ¿sabes por qué a veces no nos puede cuidar? ¿Sabes por qué a veces salimos y nos accidentamos o nos pasa algo? ¿Sabes por qué a veces no nos puede cuidar? Porque nos está hablando, nos dice, no vayas, no hagas esto. A veces no sé si a usted le ha pasado que usted se pone tembloroso o nervioso de la nada.
Y es que te está alertando, te está diciendo no hagas esto, no hagas aquello. Pero tú dices, ay no, yo lo voy a hacer porque yo quiero, porque yo me mando. Por eso nos pasan tantas cosas. Pero aprendamos a escuchar la voz de Dios y cuando tengamos dudas, busquemos una persona que sea sabia en el Señor, que haya vivido situaciones y que haya podido encontrar la victoria a través de la voz de Dios, para que le ayude a enfocarse. La palabra dice que debemos escuchar a los ancianos, que el consejo del anciano debe ser tenido en cuenta. Y cuando habla de los ancianos, no solamente no habla de las personas de 80 años. Yo conozco gente de 80, 90 años y le digo, es más inmadura que gente de 20. He hablado con chicos de 20, de 30 años y digo, guay, qué madurez. ¿Cuánto he aprendido de hablar con este chico? Y a veces hablo con gente de 80, 90 años y digo, Dios mío, qué pereza. Esta persona no creció. Esta persona que tuviera 15 años. Escuchemos el consejo del sabio, escuchemos la voz de Dios, pidámosle dirección a Dios, pidámosle confirmación a Dios, que nuestra vida es importante, que la vida de los hijos que estamos educando es importante. Que nuestros hijos puedan decir un día, mi padre me dejó, tal vez no me dejó grandes riquezas ni herencias, pero mi padre me dejó algo muy importante, y es que mi padre me enseñó a escuchar la voz de Dios. Porque la sabiduría que viene de Dios es más grande y más valiosa que las perlas preciosas. Y es la sabiduría que viene de lo alto, la que es santa, la que es digna, la que es pura. Les bendigo, mis amados, en esta noche, en esta hora, y deseo en el nombre del Señor Jesucristo que sus vidas cada día sean de bendición y que cada día puedan escuchar la voz de Dios para que ustedes puedan tener esa vida plena y esa felicidad y ese gozo que el Señor quiere que ustedes tengan y que puedan servirle a Él. Les bendigo y les amo. Adiós, hasta luego.